Buenas tardes, pueblo de todo el mundo, hermanos en Cristo Jesús y a todos los pueblos ateos de todo el mundo. Mis estimados, les habla el hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio de Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Mis amados hermanos, también reciban saludos del equipo del ministerio que está detrás de todo este trabajo de información, de enseñanza para todos los pueblos. Después de haberles saludado, mis estimados, tengan muchas buenas bendiciones y pasamos a lo siguiente. Mis amados hermanos, voy a hablarles de un tema tremendo y es los pactos que Dios ha hecho con los hombres a través del tiempo. Mis estimados, y empezamos de la siguiente manera. Cuando Dios empezó con el hombre, desde entonces hizo acuerdos con el hombre, conocidos como pactos. Es por eso que se dice que Dios es un Dios de pacto y cumple sus promesas. Luego, hay un primer pacto. El primer pacto o acuerdo que Dios hizo fue en el huerto del Edén, conocido como el pacto edénico. Génesis 1:27 al 31. Así, ¿verdad? También le voy dando tiempo. Este pacto, esto fue hace casi 42.000 años, este pacto. Número 2. Luego el Señor hizo un segundo pacto con los hombres. Desde que los hombres se multiplicaron por 2.000 años, este pacto fue el más largo, el segundo más largo de todo, con un periodo de 40.000 años, que será su fin hasta el 2060 romano, año 2000 de Dios. Y fue este pacto con el que escondieron 35.000 años para hacernos creer que los 10 mandamientos de Dios son de Moisés para nuestros días. No, señores, falso de toda falsedad. Ya existían miles de años atrás. Este pacto con los 10 mandamientos ya existía milenios atrás. Pero también querían esconder toda la existencia del ser humano aquí en la tierra. El proyectazo de Dios con los hombres, Babilonia la Grande, siempre ha procurado esconderlo. Es por eso que no pueden explicar quiénes hicieron las grandes construcciones y maravillas que se hacían antes en la tierra, cuando grandes civilizaciones que no morían porque eran eternas fueron las que la hicieron. Por eso es que no hayan la explicación. Porque siempre se ha enseñado que el hombre, la existencia del hombre en la tierra es de 6.000 años. Falso de toda falsedad. Si escondían este pacto, era suficiente para hacerle creer a la humanidad que apenas desde que el Señor empezó a ordenar y crear en nuestro planeta hasta el 2060, y digo el 2060 porque ni estos saben que es el final de los 6.000 años. Pero esto fue suficiente para que creyéramos que para entonces habrían transcurrido 2 semanas. Patraña, no es cierto, porque es este segundo pacto el que nos cuenta al cuadrarlo que desde que el Señor empezó a trabajar en la tierra hasta el 2060 han transcurrido 48.000 años. O sea que casi terminará el Señor 7 semanas de trabajo, porque faltarían que pase el reinado milenial para que se cumplan 49.000 años de trabajo del Señor. Que dicho sea de paso, estos últimos 1.000 años, la tierra y el Señor entran en su reposo. ¿Se pueden imaginar las maravillas de Dios? Las maravillas de Dios que nos escondieron al negar y esconder estos 40.000 años de pacto de Dios hacia los hombres. Y si les queda duda, mis estimados, esto lo hayan en Deuteronomio 7:9, Salmo 105:8-9 y Primera de Crónica 16:15. ¿Qué dice esta palabra? Que fue testigo Moisés, fue testigo David, que era rey y profeta, mis estimados.
Entonces surge una pregunta. Entonces el pacto mosaico en el Sinaí, ¿de qué se trataba? En ese entonces Dios rivalidaba el pacto con un pueblo nuevo que eran los israelitas, pero el pacto con los hombres ya había existido, pero con los siglos se iban alejando de Dios los hombres y Dios los volvía a poner al día. Eso hacía el Señor con su pacto, los volvía a poner al día. Este es el segundo pacto. Este es el pacto que han escondido. Babilonia la Grande lo ha escondido a capa y espada. Lo ha escondido para que nadie sepa cuál es ese tiempo. Número 3. Luego Dios hizo un tercer pacto con los hombres después que él cayó y desobedeció. Adán y Eva, conocido como el pacto adánico. Génesis 3, 14 al 19. Este pacto lo hizo Dios con Adán cuando fue echado del huerto del Edén. Este fue casi hace 6,000 años. Cuarto pacto. Luego Dios hizo con el hombre el pacto noético después del diluvio. Génesis 9, 8 al 17. Esto fue por el año 2028, después de la caída de Adán. O sea, del año 1 en adelante hasta el 2028, tiempo real de Dios. Este es el cuarto pacto conocido como el pacto noético. 5. Pacto. Dios pacta luego con Abraham, Génesis 17, 2, 11, 12, 1 al 4 y 15, 2 al 5. Esto fue en el año aproximadamente 2395. Número 6. Luego Dios pacta con Israel un pacto mesiánico, mosaico. Éxodo 19, 1 al 7 y Éxodo 20, 1 al 17. Esto fue aproximadamente en el año 2840. Luego Dios pacta con los levitas, o mejor dicho, rivalidó el pacto con los levitas, número 25, 12, 13, Isaías 54, 10. Esto fue aproximadamente en el 2850. Luego Dios pacta con David, conocido como el pacto davínico. Esto fue aproximadamente en el año 2930. Salmo 89, 3 al 4 y Salmo 132, 11 al 12. Luego hubo un noveno pacto y el último. Luego Dios hizo un nuevo pacto a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y dijo, escribiré mis leyes en el corazón y su mente. ¿Cuáles leyes? Los 10 grandes mandamientos. Este es el nuevo pacto en su sangre. Lucas 22, 20, Hebreos 8, 7 al 10, Isaías 52, 6. Mis estimados, hemos hablado de 9 pactos, pero escondieron el segundo. ¿Qué pacto es el que escondieron? El segundo. Y son tan malvados que en las versiones nuevas se dieron el lujo de cambiar el texto. Le quitaron hasta 1000 generaciones y pusieron de generación en generación. Aquí tienen pruebas. Cómo hacen revisiones nuevas y cómo borran los textos. Y si usted lo denuncia, es hereje, falso profeta, falso maestro, investíguelo. No se atengan a la teología romana humana de Babilonia la Grande. Es fraudulenta. Mis estimados, y después de habernos puesto el hilo, les conté que hay 9 pactos, porque siempre he enseñado la teología que son, unos dicen 7, otros 8, no, son 9, pero esconden el segundo pacto. Después de esto pasamos a lo siguiente, mis estimados. Nosotros tenemos un escrito para todas las personas posibles que lleva por título El tiempo real y los 40,000 años de pacto de Dios con los hombres. Era el segundo pacto, pero lo escondieron. Nadie habla de ello. Más bien quitaron el texto de la Biblia. En las versiones nuevas lo quitaron. Y usted puede verlo en Deuteronomio 7:9. Génesis 1:14 al 19. Salmo 104:19. Mientras los hombres no reconozcan la dirección directa de Dios y su tiempo real, jamás entenderán su plan en tiempo y forma. Lo primero que hay que aprender es que Dios habla. Esto es lo que se hace entender que Dios es un Dios vivo y existe y es Él quien dirige. Job 33:14 y Hechos 27, 23, 24
Si no fuera así, ¿cómo podríamos clamar a Él, como dice Jeremías 33:3? ¿Cómo? El poderoso Elohim le dijo a Adán y a Eva, desde que mi palabra sea guardada hasta el fin del mundo, habrán 5 días y medio, o sea, 5.500 años. Entonces te salvaría a ti y a tu descendencia. Libro de Adán 3:1 al 6 cuenta eso. El libro que no quisieron poner en la escritura porque no le dio la gana a Babilonia la Grande. Estos 5.500 años arrancaron exactamente 2 años antes del nacimiento de Set, Génesis 5:3. Set nació en el año 502, después de la caída de Adán y Eva en el año 1, tiempo real que Dios daba a conocer a los hombres y donde comenzaba la semana de trabajo de Dios, que también era la número 7, equivalente a 7.000 años, segunda de Pedro 3:8. ¿Y cómo sabría cuándo es el año 1 o el tiempo 0? Sencillo, mis hermanos. Hay algo muy necesario de entender de Dios, y es que Él trabaja en semana de 7 días, solo que estos son días por milenio, es decir, que Él trabaja 6.000 años y reposa 1.000 años. Así trabaja el Señor y así reposa. Así funciona el tiempo de Dios, así como Él es grande, así es la semana de trabajo del Todopoderoso. Génesis 2:1 al 3. Entonces el Señor tomó una semana para crear, ordenar y trabajar en la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre. En el séptimo día, Él descansó de todo el trabajo que había hecho. Esta es la semana número 1, descrita en la Biblia y que Dios daba a conocer a los hombres. Génesis 1:27 al 31, mis estimados. Pero luego Dios hizo un pacto con los hombres en la segunda semana de trabajo del Señor. Y cuenta Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1.000 generaciones. Más no, ni menos ni más, hasta 1.000 generaciones. Pero si a usted en el texto, en Biblias nuevas, versiones nuevas, le sale de generación en generación, quitaron el texto, ya usted no entiende nada. Pero cuando lee hasta 1.000 generaciones, el Señor le regala un secreto bien guardado. Estas 1.000 generaciones las multiplicas por 40, que es el valor de una generación, y te darás cuenta que Dios hizo un pacto con los hombres de 40.000 años. Debes saber que la última generación de este pacto arranca en el 2021 y terminará en el 2060, calendario romano, o 1961 al 2000, calendario de Dios. Así de sencillo. Esta verdad o cálculo matemático te enseña que Dios hizo ese pacto el 1 de Nisan en el año 1 del segundo milenio de la segunda semana de trabajo del Señor. Y por esto es que sabemos que desde que Él empezó a ordenar la tierra hasta el final del reinado milenial transcurrirían 7 semanas de trabajo. Contaba a los hombres exactamente sin errar. Mateo 12:39, Deuteronomio 7:9. Y si quiere un poquito más, Salmo 105, 8 y 9. 8 y 9. Y Primera de Crónicas 16:15. Ahí lo tiene grabado. Deuteronomio 7:9 es igual a 40.000 años por 1.000
que son 1000 por 40 igual a 40.000 años. Desde que el Señor empezó a ordenar la tierra hasta el reinado milenial, hay 7 semanas de trabajo. Cada semana es de 7.000 años. Ahora, mis estimados, este cuadro que ustedes ven aquí, que les estoy dando vuelta con esta pelotita, mis estimados, vamos a pasar en grande. Pónganle atención para que capten este plan de los 40.000 años, este pacto. Aquí tienen, mis estimados, la semana número 1. En el 6.000 fue hecho el hombre. Aquí tienen 6.000 años. Aquí hay 6.000 años. En el sexto día, o en el último, sexto milenio, el hombre fue creado. En el 7.000 los hombres se reproducían. O sea, Dios hace al hombre en el sexto día. El séptimo día el Señor entra en su reposo. Y el hombre también se reproduce. Y también al tamaño del hombre tenía el séptimo del Señor. Aquí tienen una segunda semana. El primer milenio, los hombres en la segunda semana se seguían reproduciendo. Pero en esta misma semana, en el segundo milenio, el primero de Nisan del año 1, Dios hizo pacto con el hombre. O sea, en este milenio, al principio de este milenio, un primero de Nisan del año 1, Dios hizo pacto con el hombre. Y un pacto hizo hasta 1000 generaciones. Entonces, mis estimados, aquí, en este principio, donde ven estas casillas, aquí empieza en ese segundo milenio, empieza ese tiempo. O sea, mientras los hijos de Adán y Eva se propagaban por la tierra, se multiplicaban, a la misma vez, Dios dijo, en el segundo milenio dijo, en la fecha que les digo, le pondré límite al hombre. Y pactó con ellos. Supiéramos de esto, mucho, pero lo escondieron. No se asuste, escondieron los escritos de Enoch. Todos los escritos. 366 libros escribió Enoch. Lo escondieron. Entonces usted arranca de aquí, usted sigue este movimiento. Y aquí tienen esta línea. Los milenios continuaron hasta el 7000. Entonces aquí tienen que de esta semana número 2 tienen 1000 años que los hombres se reproducían. En el segundo milenio pacta con los hombres y ustedes tienen aquí hasta que hay 6.000 años de pacto. ¿Qué hizo en la fecha que yo les explico? Pero luego hay 4 semanas más. 7.000 años, 7.000 años, 7.000 y 7.000. ¿Cuánto habíamos hablado al principio? 6.000 años. Y 4 semanas de 7.000 por 4 son 28.000 años. Pero ahora, aquí está otra casillita. Aquí hay un 6.000 años hay aquí. ¿Y esto qué es? La redención del hombre, que se cumplirá a los 6.000 años. O sea, ¿de qué semana estamos hablando? Estamos hablando de esta. Estamos hablando de la semana número 7. Desde que Adán cayó del paraíso, Dios lo restablece, lo redime hasta en el año, hasta que se cumplan 6.000 años. Se acabó la redención del hombre. Tenemos 6.000 años. Ahora, mis estimados, si usted suma todos estos celestitos que está encerrado acá, ¿saben cuánto les da? El final del pacto.
40.000 años le da. O sea que cuando terminen estos 6.000 años, habrán pasado 40.000 años de pacto de Dios con los hombres. Y esto más específicamente cuando sea el 2060 romano, será el 2000 de la gracia o el 2000 de Dios, que será el año 6000 de la semana número 7. Y por lo tanto, hasta ese final de 6000 tenemos 40.000 años de pacto. ¿Qué le parece todo lo que le escondieron? Y no tan solo le escondieron, ahora hasta el texto arrancaron de la escritura y dijeron de generación en generación. ¿Qué te está diciendo con eso? Nada, no te dice nada la Biblia. Pero cuando la Biblia dice que Dios guardaría el pacto hasta 1000 generaciones, ahí ese Señor me está dando toda una maravilla de tiempo maravillosa. Ahora, hermanos, no olviden de que en esta semana número 7 faltarían 1000 años. ¿Cuáles faltarían? Los del reinado milenial, año 7000, que no lo hemos todavía vivido. Aunque Roma diga que ya estamos en el 7º milenio, Roma es tramposa y mentirosa. No estamos en el 7000. Faltan todavía 36 años para llegar al 6000 de Dios. Desde que el Señor empezó a trabajar hasta el final del reinado milenial, transcurrirán 49.000 años. 7 semanas de trabajo se cumplirán al final del reinado milenial, mis estimados. Y dirán, hermano, eso no está en la Biblia. ¿Y qué? ¿Qué hago con lo que leemos en la Biblia? Él dijo que él guardaría el pacto de los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Y a dónde está el pleito de los que dicen que los mandamientos son del Sinaí para acá? No, con el Sinaí lo que hizo Dios fue rivalidar el pacto, acordarle de nuevo su ley, lo puso en el camino de nuevo y agarró a un pueblo sufrido y agarró a Israel y fue a él el que liberó para que comenzara el hombre a guardar la ley y todos los que siguieran también a los israelitas, como en el caso de Ruth, porque ya los gentiles también habían buscado a Dios. No en cantidades como en nuestro tiempo, pero antes, en el tiempo de la ley, los gentiles también buscaban a Dios en poco número, pero se agregaban. Mis estimados, estábamos viendo este cuadrito. Quedando dicho así que en el año 2021 entraremos al tiempo del fin hasta el final, que será el 2060, calendario romano o 2000 bíblico, o tiempo real de Dios o el verdadero tiempo de Dios. El calendario que Dios le dio a los hombres es lunar, no es solar. Roma impuso el solar después de la muerte del Mesías. Los hombres desecharon el tiempo de Dios con astucia y maldad y bien planificado, y le dijeron a la humanidad que el año 0 o año 1 era con el nacimiento del Mesías, y dispusieron del calendario solar, aumentando así 5 días por año, que a distancia de 2000 años lo adelantarían 27 años. Si a esto le agregan 33 años de la vida del Mesías, le dará 60 años adelantado con relación al calendario cristiano hebreo. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Que no serán astutos? En conclusión, mis estimados, cuando se cumplan los 2000 de Dios será en el calendario romano el año 2060. Si el pueblo de Dios y toda la humanidad no reconocen el verdadero tiempo de Dios, jamás podrán entender las profecías ni al Mesías ni a los apóstoles. No podrán atinar a las profecías bíblicas. No podrán saber los años desde la caída de Adán hasta nuestros días, cuando nació el rey que buscan y sirven. No sabrán nunca cuándo es la semana 70 de Daniel. No sabrán cuándo serán los 21 acontecimientos apocalípticos.
¿Cuándo será el juicio de las naciones? No podrán nunca atinar a los años del arrebatamiento. No podrán saber cuándo empezará la predicación de Elías y Moisés. No podrán prepararse para los sellos. No podrán saber nunca los 10 días de tribulación, que es uno de los primeros mensajes, los 7 mensajes de las 7 iglesias. Apocalipsis 2:10. Irán al tanteo y a ciegas. Bien dice la Escritura, un pueblo sin profecía va al desenfreno. Proverbios 29:18 y Primera de Samuel 3:1. Estudien estos textos para que vean que el pueblo de Dios va enredado, está emproblemado junto con el mundo inconverso también. Y nuevamente, esto es suficiente para dejar en ridículo a los profetas, al Mesías y a los apóstoles. Pero tengan fe y esperanza, porque si no ha sucedido lo que esperan, es porque el tiempo de Dios todavía no se ha cumplido. Han hecho creer a la humanidad que el tiempo se cumplió. No pasó nada, patraña de Babilonia la Grande. El tiempo verdadero no ha pasado. Babilonia y los reyes de la tierra se lamentarán cuando el tiempo llegue. Mis hermanos, y recapitulando, porque no les dije este cuadrito. Tenemos, mis estimados, aquí un cálculo matemático. Le tienen fobia a los cálculos matemáticos. ¿Y cómo no le van a tener fobia si no lo entienden? Y esto más, se ponen a hacer cálculos matemáticos sin estudiar a Dios y sin estudiar la Biblia, sin estudiar el tiempo de Dios. Le guste o no le guste, al mundo teológico no estudian el tiempo de Dios. Es cierto que Babilonia es el artífice de que no sepan el tiempo de Dios, pero no se queden atrás, estudien, investiguen, hombre. Pero antes de pasar a este cuadro, mis hermanos, aquí tengo aquí tengo 3 puntitos que se me han quedado, mis estimados. La pregunta del millón es, ¿dónde están los años de la caída de Adán hasta la muerte de Abel? La misma Biblia tiene que decirlo. Con precisión, la era de la gracia, desde la muerte del Mesías hasta la puesta de su pie en el monte de los olivos, equivale a 2 días o 2000 años. Esto quiere decir que en el tiempo real de Dios es 1960, pero para Roma es el año 2020, ya que los romanos le adelantaron 60 años a su calendario. Ahora, haciendo los cálculos matemáticos de lo que conocemos, podremos entender lo que no sabemos y no leemos aparentemente. Y aquí teníamos este cuadro, tenemos un cálculo matemático. En este cuadro, con este cálculo, puntualizamos la semana número 7 y decimos que en la semana número 7 era de los patriarcas en Biblia, letra por letra, es de 1948 años. En esta línea, de Abraham a la muerte del Mesías, 1680 años. Era de la gracia, calendario hebreo, 1960 años. Años bíblicos en la Biblia, dicho por la Biblia, letra a letra, están descubiertos 5.588 años. ¿Saben cuántos años escondieron de la semana número 7? Escondieron 372 años de la semana número 7. Esto sin contar lo que le leía antes, en el otro cuadro que les di, que escondieron
5 semanas de trabajo del Señor. Le escondieron 35,000 años. O sea, estos 372 de piropo. Si usted suma 5,588 más 372 le va a dar que este es el año exacto desde la caída de Adán hasta nuestros días. 5,960. Que en el calendario romano es 2020. Cuando es 2020, en 1960 en el tiempo de Dios. Años que faltan para el 6,000. Del 2020 al 2060 hay 40 años, el tiempo del fin. Entonces, para que el Señor venga en su segunda venida, usted suma 5,960 al 40 y le va a dar el año 6,000. O el 2000 de la gracia, hasta ahí llegan. Mis estimados, aquí tienen una línea de tiempo donde voy a mostrarles de una manera lo más sencilla posible dónde están los 9 pactos que Dios hizo con los hombres y de dónde a dónde van. Voy a mostrarles las 5 semanas que escondieron en una línea de tiempo de 7 semanas de trabajo del Señor. Y la mayoría de los pactos están en la semana número 7. El tiempo real, Dios trabaja en semanas de 7 días. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Aquí tienen la eternidad. Aquí tienen la oscuridad, cataclismo en el cosmos. Estos fueron los 300 años de oscuridad. Pero después de que pase esa oscuridad, el Señor empieza a escoger el primer día, el primer milenio, de la primera semana de trabajo de Dios. La escoge el Señor. Y cuando llega al día número 6 o el final del 6,000, y Dios hace al hombre. Y cuando Dios hace al hombre, Dios hace un pacto que se llama pacto edénico con el hombre. Lo hace en el huerto del Edén. Ya le hablé en la introducción sobre el pacto edénico. Era el número 1. Luego el Señor tiene que entrar en 1000 años de reposo. El séptimo milenio es el reposo del Señor. Cuando terminó la primera semana de trabajo, el séptimo día, el Señor va a descansar. Pero ustedes, ¿qué creen que está haciendo Adán y Eva en los 1000 años que el Señor reposó? Que todo está en paz y todo está tranquilo. Porque ahí todavía Adán y Eva no han pecado, todo está feliz. En esos 1000 años, en el milenio que está descansando el Señor en la primera semana, los hombres se están reproduciendo. Pero luego viene la semana número 2. Hay una segunda semana de trabajo del Señor en el planeta Tierra, aquí con los hombres. Y la semana número 2, cuando empieza el segundo milenio, Dios pacta con los hombres, los 10 grandes mandamientos los pacta el 1 de Nisan del año 9001. Vean, les pongo la semana de trabajo que ustedes conocen. Les pongo las 5 semanas de trabajo que le escondieron a la humanidad. Y aquí abajo les pongo la semana número 7 de la última semana de trabajo que Dios tiene o nos refirió en la Biblia a todos los seres humanos.
Entonces, en el segundo milenio, cuando principia el segundo milenio, en la segunda semana, Dios pacta con el hombre. Pasaron 2000 años los hombres reproduciéndose. Y cuando llega el segundo milenio de la segunda semana, Dios pacta con el hombre. Y está en pacto Dios con los hombres 6000 años de la segunda semana. Pero sigue en pacto Dios con los hombres en la tercera semana. Y sigue en pacto Dios con los hombres la cuarta semana. Y sigue en pacto Dios con los hombres la quinta semana. Y sigue ese mismo pacto Dios la sexta semana. Ya pasaron 6 semanas. Aquí tiene la número 6. ¿Saben cuántos años hay, mis estimados, de la semana cuando empezó la número 2 y termina la número 6? Hay 5 semanas de 7000 años. Nos escondieron 35.000 años a la humanidad. Eso nos escondieron, 35.000 años. ¿Olvidaron ese pacto? No hablan nada de eso. Se fueron todos los que se reúnen en el Vaticano, líderes protestantes, junto con colegio cardenalicio, y se reúnen cuando van a revisar las escrituras, y la última vez se pusieron de acuerdo y dijeron, ahora borremos el texto que diga de generación en generación. Así borraron el texto. Si no es que conservamos las Biblias que han estado en la brecha contando algo de la verdad, nosotros no nos damos cuenta de ese pacto de 40.000 años. Entonces les he mostrado cuándo hizo Dios el pacto de los 10 mandamientos. Así lo dice la Biblia. Eran los 10 mandamientos los que estaba pactando Dios con el hombre. Se reprodujeron 2000 años y dijo Dios, aquí va a ser el límite de los hombres. Porque fuimos enseñados que Adán y Eva y sus hijos no pecaban. No, 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 no. Adán y Eva eran perfectos. Brillaban. Pero sus hijos que poblaban la tierra, ellos fallaban. Hasta les enseñé en una exposición de esta cómo se sanaban, cómo ellos podían seguir teniendo vida eterna, podían seguir siendo eternos y podían sanarse. Te lo expliqué en una exposición pasada. Entonces, cuando entra el segundo milenio de la segunda semana, exactamente el 1 de Nisan. Hermano, ¿y cómo hace para decir el 1 de Nisan? Bueno, porque ese era el tiempo de Dios. Toda la vida para Dios, el primer mes del año ha sido Avivo Nisan, en idioma babilónico. Pero ¿de dónde agarra seguridad que en ese tiempo, sencillo? Usted no se puede pasar ni un día, ni 2 días, ni una semana de los 40.000 años, ni para atrás ni para adelante. Tiene que ser exacto. Y esa exactitud en esta enseñanza existe. Si no lo cree, estudie. En 11 episodios, los planes de Dios, los proyectos de Dios en tiempo real. Ahí se lo enseñé a la humanidad. Ahí se lo enseñé a los pueblos. Ahora bien, estas son las 5 semanas que escondieron. Más la del trabajo del Señor, ahí tienen 6 semanas. 6 semanas, 5. Y la que trabajó el Señor, la primera que cogió, 6 semanas. Escondieron 5. Escondieron 35.000 años. ¿Y de qué está hablando este hermano? Bueno, toda la vida me han dicho que solamente son 2 semanas. Dios creó, ordenó, hizo a Adán, allá Eva el Señor, y luego vino
Vino la otra semana en que nació Caín y Abel y entonces la humanidad existe desde esa fecha, desde ese tiempo. Falso, de toda falsedad, patraña de Babilonia la Grande. No, antes de Caín y Abel, antes de que Adán y Eva pecaran, habían pasado 35.000 años que escondieron. ¿Se imagina que la Biblia no hubiese dicho que Dios tendría misericordia hasta 1000 generaciones, nada más, de ahí no pasa? Ese es todo el plan de Dios en su tiempo. Ahora aquí tienen, en la semana número 7, porque ahora viene la última semana del trabajo del Señor, que es la que estamos pisando nosotros, que está ya casi por terminar. Cuando termine el reinado milenial, termina la semana número 7 del Señor. ¿O es que creen, hermanos, que el Señor va al azar? ¿Va al tanteo como vamos nosotros? No, mis estimados. El Señor lleva su tiempo bien arreglado, bien hechito. Somos nosotros los desordenados. Luego viene el Señor, cuando empieza la semana número 7, exactamente cuando sale, no cuenta exactamente desde que sale Adán del paraíso, lo cuenta día a día. Y cuando Adán sale, es castigado y se le da su sentencia, Dios lo viste. Desde el día que él sale de ese paraíso, él ya sale con la sanción, ya sale con la desobediencia. Desde ese primer día para acá, Dios nos mostró en la Biblia años por año de la semana número 7, año a año. Así que, mis estimados, cuando empezamos la semana número 7, llegamos al pacto adánico. ¿Y qué cosa es el pacto adánico? Bueno, fue cuando el Señor disculpa a Adán, porque lo perdonó, hermano. Los vistió y les prometió. El Dios de pacto no es el que cumple sus promesas. Y entró en ese pacto que se conoce como el pacto adánico, y entró y arrancó desde que salió del paraíso. ¿Y qué fecha es esa? 1 de Nisan del año 42.001, desde el primer día que el Señor arrancó para acá. Ese año que Dios hizo pacto, el pacto adánico, era el año 42.001. Un 1 de Nisan, hermano. ¿Y cómo sabe que en el pacto adánico es sencillo? Porque tiene que cuadrar con el año 6.000. Y la Biblia relata palmo a palmo que cuando termine el 6.000 es porque hubo un comienzo de un año 1. Y así cuadra en el plan de Dios y tiempo real. Un último del segundo Adar termina el año del 2060, romano. 2000 de Dios termina el 2000 de Dios con un segundo Adar, un 30 del segundo Adar. Se fijan que tiene que haber un primer mes cuando empezó el año en el caso del adánico. Si no, no le cuadra al final. Si no le cuadra, es falso que es el 1 de Nisan del año 42.001. Mis estimados, y luego el pacto noético aproximadamente en cuanto al año de ese milenio, ese pacto noético fue en el año 44.028. Ahora, mis estimados, siguió el pacto abrahámico. El pacto abrahámico fue en el 44.395. Aquí arriba, mis estimados, llevan 1000, 2000, 3000. Aquí va la numeración. Mire, 1000, 2000. Aquí viene el año 3000. Aquí el 4000. Aquí el 5000, el 6000 y el 7000, mis estimados. Que es el reposo del Señor. Ahora volvemos al pacto abrahámico. Fue en el año 44.395. Desde que el Señor arrancó en la primera semana, desde el primer día o primer milenio de la primera semana de trabajo, hasta esta fecha de ese pacto abrahámico, era el año 44.395. Pacto mosaico.
o pacto con Israel fue aproximadamente en el año 44.840, fue ese pacto. Pacto levítico, o rivalidación del pacto con los levitas, porque fue con Fines que lo revalidó. Ya Dios le había dado el sacerdocio levítico a Aarón, a los levitas, pero revalidó el pacto con Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Y esto fue aproximadamente en el año 44.850. Luego vino el pacto davínico, aproximadamente en el 44.930. Si ustedes se fijan, todos estos pactos que están desde el adánico hasta el davínico no salieron del milenio. No salieron de este milenio. Estaba dentro de los milenios, desde el 1000 al 3000. Ahí estuvieron esos pactos, desde el adánico hasta el davínico. Pero hay otro pacto. Mis estimados, hay otro pacto. Y es el nuevo pacto. ¿Cuándo arrancó el nuevo pacto? El 15 de Nisan del año 46.000. O puede decir el 14 de Nisan, porque en realidad él muere a la hora novena del 14 de Nisan o 14 de Aviv. Aquí lo pusimos 15 porque pues, el 15 ya fue enterrado él. ¿Cuándo fue el nuevo pacto? El 15 de Nisan. Si prefiere decirlo 14 de Nisan, también es legal. Eso fue en el año 46.000. Ese fue el nuevo pacto. Entonces aquí tienen, mis estimados, 3, 6, 7. ¿Saben cuántos pactos hubieron en la semana número 7? Hubieron 7 pactos. El que escondieron fue el segundo, el del 9001. Lo escondieron. Ese fue el que escondieron. Y luego hubo un primer pacto que fue el pacto edénico. El pacto edénico fue en el huerto del Edén. Después que Dios hizo al hombre, lo ordenó, se puso de acuerdo con él, hizo un acuerdo con él, pero cuando a los milenios él falló y cayó, Satanás agarró y usurpó todo lo que Adán le permitió agarrar. Porque era Adán que se le había entregado el poder sobre todo lo de la tierra, pero se le entregó a Satanás. Si no ha venido el Mesías, si no ha venido el Hijo de Dios, estuviéramos en problemas. Por un hombre entró la muerte, pero por otro la vida, conocido como el segundo Adán, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese nuevo pacto fue en el año 4000. Luego siguió el 5000 y luego el 6000. De este 4000, aquí arriba, hermano, de este 4000 al 6000, cuando termine el 6000, habrán sucedido 48.000 años desde que el Señor trabajó, echó trabajar, hasta cuando termine el 6000. Así de exacto termina el tiempo. Y el 7000, que está aquí, el año 7000, es cuando el Señor entrará en su reposo junto con la tierra que estará en paz, conocido como el reino milenial, el reino de un milenio. Entonces, desde que el Señor empezó a trabajar aquí, desde el primer día o primer milenio que él agarró en la semana número 1 hasta el 7000 de la semana número 2 o número 7, perdón, en la número 7, se cumplirán, transcurrirán 49.000 años. ¿Y de dónde desperté con semejante cantidad de años? Bueno, desperté de este pacto, mis hermanos.
del segundo pacto, de ahí desperté. Porque hágale cabeza, hágale inteligencia y averígüese hasta cuándo terminará esa misericordia de Dios, hasta 1000 generaciones. Dígame para dónde va a coger, para adelante o para atrás. Tiene que cuadrarlo. Si usted no lo cuadra, no conoce el tiempo de Dios y no puede con él. Así que, mis estimados, Dios les bendiga. Con todo cariño les he traído a los pueblos del mundo, a los cristianos y también a los pueblos ateos, para que dejen de andar jugando de vivo, diciendo que la Biblia es basura. Todos los grandes secretos bien guardados están en la Biblia. Tengan más respeto, ateo. Me refiero al pueblo ateo. Tienen que tener más respeto por la palabra de Dios. En la Biblia están toditos estos secretos bien guardados. En la Biblia está el tiempo. Se fían que ahora sí van a poder entender por qué ciudades de 15.000 años, por qué ciudades bajo el mar de 30.000 años. Ahora sí lo van a poder entender. Porque se hacen los que no lo entienden. Los que estudian la materia. Pero es que recuerden que no conocen las maravillas de Dios. Y en la Biblia están las maravillas de Dios. Solo hay que investigarlo y estudiarlo, pero con todo el corazón, para que puedan entender los grandes secretos bien guardados del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, ahorita que termine el 6000, faltan 36 años para que termine el 6000 de Dios. Ya Roma está en el 2024. No, para que llegue, el 2000 de Dios, faltan 36 años y será el año 6000 a la misma vez. Para entonces habrán transcurrido al final del 6000 48.000 años desde que el Señor empezó en su primera semana hasta el final del 6000. Mis hermanitos, sigan estudiando, sigan investigando y sigan enseñándole la verdad a los pueblos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Hasta pronto, mis estimados.